El gobierno puertorriqueño y los fondos de cobertura que poseen sus bonos buscan la ayuda de exfuncionarios del FMI para resolver la inminente crisis de deuda de ese país que, según expertos, podría requerir una reestructuración como la de Grecia. Veamos. En medio de negociaciones con los acreedores y otros inversionistas para solucionar la crisis de deuda que afronta Puerto Rico, el gobierno de la isla ha decidido recurrir a exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional, como Ann Kruger, ex subdirectora gerente del fondo, y Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo internacional. Puerto Rico, estado libre autónomo de Estados Unidos, acumula más de 70.000 millones de dólares en deuda, que arrastra incluso a entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo que se encuentra en negociaciones para obtener fondos de hasta 3.000 millones de dólares en nuevos bonos y así vitalizar sus arcas públicas prácticamente vacías. Expertos consideran que la creciente deuda del país podría requerir una reestructuración más similar a la de Grecia que a una ciudad con problemas financieros como Detroit. Sin embargo, el estatus legal de Puerto Rico lo limita y empeora la situación, ya que cuenta con una calificación crediticia chatarra. Y al no pertenecer realmente a Estados Unidos ni ser un país soberano, se ve incapacitado a acceder a medidas proteccionistas de bancarrota. Como una de las soluciones a la crisis, el gobierno busca convencer a la población para aplicar una reforma tributaria que cuenta con amplio rechazo de movimientos sociales, pues señalan que la propuesta no aliviará la carga contributiva al pueblo y solo aumentará los recaudos del gobierno al incluir un impuesto al valor agregado de 16%, en un momento en el que la economía puertorriqueña registra 8 años en medio de crecimiento negativo. Vamos con el enfoque económico de esta noche. Nos acompaña Salvador Tío Fernández, abogado y miembro del Movimiento Independentista de Puerto Rico, ya en pantalla con nosotros. Salvador, muchísimas gracias por su tiempo con la audiencia latinoamericana. Muy buenas noches, Blandón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hablar de Puerto Rico, que tiene problemas con más de 70.000 millones de dólares de deuda en total y pide ahora a exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional para resolver esa crisis ayuda con la posibilidad de reestructuración similar a Grecia. ¿Es conveniente este acuerdo? ¿Qué esperar de esta asesoría, a Salvador? Primero trataron recientemente de buscar la manera de desarrollar una legislación aquí que permitiera que el gobierno de Puerto Rico pudiera acogerse a un tipo de quiebra. Eso no pasó, no fue posible porque no lo ven como algo posible dentro del esquema colonial que Puerto Rico tiene. Lo que se plantea de acercarnos al Fondo Monetario Internacional, como muy bien ustedes plantean en el resumen que han hecho antes de proceder aquí, es someter a Puerto Rico a seguir hundiéndose, porque si uno no logra renegociar los términos de esa deuda, auditarla para determinar cuáles de esas deudas en realidad fueron contraídas debidamente y cuáles en realidad han sido excesos debido a corrupción, a representaciones fraudulentas de parte de las agencias acreditadoras. O sea, Puerto Rico está en una situación muy difícil, donde además la economía ha tenido un crecimiento negativo, ha habido una contracción de la economía. Ya esta no es la primera vez que se someten medidas alternas para poder ir subsanando el problema de la deuda en Puerto Rico. En el 2006 se aprobó el IVO, se creó COFINA, la deuda estaba en 50.000 millones, la deuda está en 70.000 millones. Nada de lo que se hizo en realidad surtió el efecto deseado. El Departamento de Hacienda no pudo administrar bien tampoco el IVU que se adoptó en el 2006. Y ahora vienen con un IVA que inicialmente iba a ser de 16% y lo han bajado hoy en la propuesta que sale del Senado al 11%. Digo, una propuesta que sale del Senado que todavía no se ha discutido plenamente en las cámaras. Puerto Rico tiene que buscar una alternativa que no sea esa. Tiene que buscar, es imposible ver el problema de la deuda sin tomar en consideración el asunto del desarrollo económico que se va a promover en Puerto Rico. Y nosotros estamos viendo una situación meramente de seguir subsidiando al Estado, de ayudar al Estado a cubrir sus obligaciones, pero no se ve una estrategia real
que ponga a Puerto Rico en proyección hacia el Caribe, donde naturalmente debería estar mirando para ofrecer servicios que pueda ofrecer, para mantener otro tipo de relación económica. Precisamente. Hay posibilidades que se han discutido, posibilidades inclusive con el Banco de la Reserva Federal, con un programa que ellos tienen, al cual podríamos acogernos. Pero lo cierto es que entrar nosotros a profundizar en el neoliberalismo que se ha venido viendo en Puerto Rico no resuelve. Ahora, Salvador, si me permite hablar, porque desde el punto de vista jurídico, usted como abogado, ¿cómo ve el estatus, ¿no?, de Puerto Rico, que no es un estado ni es un país soberano? ¿De qué manera esto influye al momento de buscar una solución al problema de la deuda en ese país? Yo creo que influye muchísimo, porque nosotros estamos en ese sentido. No somos un estado, nosotros somos una nación, pero somos una nación sin estado. Quien nos gobierna es el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos voto, no votamos por el presidente y no tenemos ningún representante que vote ni en la Cámara ni en el Senado. Hay un comisionado residente, que es una figura híbrida que se crea allí, pero que solamente tiene derecho a participar en discusiones en los comités, pero no tiene voto. Por lo tanto, es una persona que no puede hacer verdaderos reclamos. El único poder que tienen los puertorriqueños allá, el legislativo, más bien viene de los congresistas puertorriqueños que han sido electos, los 3 congresistas puertorriqueños que han sido electos por las comunidades de Nueva York y de Chicago. No podemos acogernos a una quiebra, tratamos de hacerlo, el gobierno no pudo hacerlo. Eso no significa que nosotros no podamos empezar a ver otras alternativas, pero yo no creo que nada que se haga puede partir del fondo que no tenga relación con un proyecto de desarrollo económico para el país. Lo que se ha hecho en Puerto Rico ha sido privatizar las empresas públicas que más le generaban a Puerto Rico. O sea, que Puerto Rico ha reducido su flujo de ingresos. El aeropuerto se le entregó a Aeropuertos del Sur y a Eastern Capital, que tiene que ver el señor Carlos Slim con eso. La teleférico de Puerto Rico se le vendió al señor Carlos. Las carreteras de Puerto Rico se le entregaron a unos consorcios en España. Todo lo que genera... Y ahora están hablando, con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, le acaban de extender un contrato por $3 millones más por un mes de trabajo a la señora Lisa Donoghue, que todavía no ha podido verdaderamente articular qué es lo que ella realmente va a proponer para una reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora, Puerto hablando... Rico está maniatado. Ahora, hablando de protestas, Salvador, hablando de propuestas sobre la situación de la deuda, ya para terminar, me queda un minuto, Salvador. A esta situación, el gobernador de la isla ahora intenta convencer a la población de la aplicación de una reforma tributaria que cuenta ya con el rechazo incluso de movimientos sociales. ¿Cómo interpreta usted esa iniciativa por parte del gobierno de la isla? El gobernador necesita levantar dinero, porque si no va a tener que cerrar el gobierno, y Puerto Rico tiene una economía en el cual el sector privado ha mermado y un % alto son gente que trabaja en el gobierno. Si el gobierno no tiene manera de poder cumplir con sus obligaciones, se reduce la plantilla del gobierno y se sigue contrayendo la economía. Lo que pasa es que la forma como se está planteando de un IVA que inicialmente era de un 16%, ha sido rechazada por amplios sectores. La protesta ha sido significativa y continúa. Puerto Rico tiene que poder encontrar una manera de buscar una moratoria de la deuda, de aumentar esa deuda y de poder entrar en negociaciones directamente con el Banco de la Reserva Federal, o mirar hacia el sur. Pero nuestra mirada hacia el sur, que la coartada, usted mismo vieron lo que pasó en la cumbre, la cumbre de Panamá, que Puerto Rico estuvo allí, pero tuvo que ir a hablar a través de la voz de Daniel Ortega y de la solidaridad que pudimos recibir de Venezuela y Cuba. Pero nosotros no estamos en esto. Tenemos que buscar la manera de desarrollarnos económicamente, y con el IVA no vamos a resolver ese problema. El gobierno no está en posición de promover eso y no tienen un proyecto.
Sin un proyecto de desarrollo que comience a aumentar los recaudos porque la actividad económica crece, nosotros vamos a seguir hundiendo. Bueno, vamos a mantenernos atentos a este escenario. Salvador, muchísimas gracias por este tiempo con la audiencia latinoamericana. Muchísimas gracias a ustedes en Telesur por estar. Salvador Tío Fernández, abogado y miembro del movimiento independentista de Puerto Rico, su postura, su lectura sobre lo que ha sido esta ayuda que ha pedido Puerto Rico a exagentes del Fondo Monetario Internacional para esa gran crisis que es la deuda en el país.